Listo. Bueno, oficialmente, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión hoy, ¿verdad? Del taller Diseño de una experiencia turística basada en la interpretación del patrimonio. Esta es una actividad que forma parte de las capacitaciones que trae el proyecto CONARE, ¿verdad? El proyecto de innovación y valorización de productos agroalimentarios y turísticos vinculados a sistemas asociativos en los territorios de Upala, de Huatuso y Los Chiles. Entonces, bueno, hoy vamos con la segunda sesión, ¿verdad? Tuvimos una primera sesión que fue presencial, donde les pudimos conocer, ¿verdad? Y también compartir un rato, y hoy vamos también con esta sesión, que es la segunda, que es virtual. Entonces, esta sesión hoy va a estar a cargo del profe Felipe, ¿verdad? Entonces, él nos va a estar guiando con la sesión. Adelante, Felipe. Sí, muchísimas gracias, Cintia. Sí, bueno, buenas tardes por acá. Un gusto poder compartir con el grupo nuevamente, ¿verdad? Yo creo que quizás y casi todos ya nos conocen, ¿verdad? Ya tuvimos la oportunidad, por dicha, de visitarles en sus comunidades. Entonces, bueno, voy a aprovechar para tener esta actividad por acá. Voy a compartir eh, pantalla por acá, lo que les mencionaba Cintia, ¿verdad? Perdón, en caso de tener alguna pregunta, algún comentario nada más, nos levantan la manita, ¿verdad? Y podemos ahí hacer la intervención, ¿está bien? Y bueno, ya Cintia nos decía, ¿verdad? El caso de el marco de la actividad y bueno, por acá estamos nosotros dos a cargo. Ya tuvimos ahí ese chance, ¿verdad? Que les decía, tanto en el caso de Gavilán como en Bijagua la semana pasada, fue, ¿verdad? Que anduvimos por allá. Bueno, para hoy, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar un poquito con este tema de potencial interpretativo. Eh, a nivel general, cuando hablamos de potencial interpretativo, eso se refiere a todos los puntos, lo que ustedes van a considerar como de importante, que tiene ciertas características para dar a conocer. Se define, ¿verdad? Digamos, a la parte inicial, cuando se desarrolla lo que es todo el trabajo, ¿verdad? Que fue parte de lo que hicimos la semana anterior, en esa etapa inicial, ¿verdad? Sacar esto por acá. Identificar cuáles son los recursos que consideramos que tienen mejores condiciones o más características. Es parte, de verdad, de una preparación inicial y se habla que se puede hablar, se puede realizar, ¿verdad? En el mismo lugar en donde se encuentra. Pero hay una pregunta, ¿podríamos hablar de todo directamente en el lugar? ¿O algunos de ustedes tienen algún recurso que usted diga, mire, es que yo no puedo hablar de ese recurso directamente viéndolo estando cerca de lo que ustedes plantearon? ¿Hay alguno que digamos que ustedes digan que realmente sería difícil estar cerca de ese recurso? Por ejemplo, ¿qué sería fácil? Sería fácil, como en el caso de la imagen, ¿verdad? Decirle, bueno, les voy a hablar acerca del río, ¿verdad? De toda la importancia, el recurso hídrico que tiene, podemos ver la pureza de ese río, el cual nos habla, ¿verdad? De todo el proceso de conservación que se ha realizado montaña arriba y acá vemos un reflejo de ese proceso, ¿verdad? Yo puedo acercarme al río, me da la posibilidad, ¿verdad? Y de tenerlo por ahí. Ok, don Jorge, adelante, don Jorge. Levantó la mano, me parece, ¿no? Sí, sí, señor. Es que Ajá, usted adelante. hablaba de algún potencial que no lo tuviéramos cerca. En el Ujú. caso de Perdón, nosotros aquí, de un potencial que no estuviera tan cerca y que pudiéramos interpretar. Nosotros ujú. acá, el caso del volcán, que no lo tenemos cerquita, pero lo podemos interpretar desde largo. La función, qué es lo que hace, cómo está el volcán, si está activo o inactivo, las erupciones que él ha podido tener. Entonces, para nosotros ese sería un potencial desde largo, que lo tenemos largo, pero lo podemos interpretar. Ajá, justamente, ¿verdad? Eso sería un buen caso de un recurso que tiene mucho potencial, que es bastante emblemático también para la zona, pero no vamos a ir directamente muy cerca, ¿verdad? Y ahí vamos a ir viendo otros puntos, ¿verdad? En algunos de los casos vamos a ver la parte de fragilidad también, que hay algunos sitios que pueden ser de riesgo, pueden ser de cuidado, ¿verdad?
a la hora de ingresar o acercarse, tanto para el visitante como que también el lugar se puede ver afectado con esa visitación. Ok, continuando por acá. Se dice que esos rasgos, ¿verdad?, con potencial interpretativo son todo objeto, proceso, fenómeno o concepto que merece ser interpretado o que tiene importancia interpretativa, ¿verdad? Aquí viene otro tema, ¿verdad? ¿Qué es importante? ¿Cómo podríamos definir qué es importante? ¿Quién define qué es importante? En las propuestas que ustedes plantearon, ¿quiénes son los que definen qué es importante y qué no, qué incluir? Nosotros mismos, ¿verdad? Voy a utilizar como un silencio positivo. Si ninguno me responde, yo supongo que todos entendieron, ¿está bien? Y ustedes mismos son los que van a definir, ¿verdad? Esos puntos en este ejercicio inicial. Ahorita vamos a ir trabajando, ¿verdad? Y vamos a ir mejorando, ir depurando como esa selección. Recuerdan que la propuesta, el ejercicio que se hizo a nivel grupal, eh, trabajamos en determinar 7 puntos que eran los más característicos, ¿verdad? O los que tenían mejor potencial o mejores condiciones. Entonces acá vamos a ir viendo como ciertas características que tienen que cumplir. Quizás alguno de los que incluyamos o incluimos inicialmente puede mejorar. Entonces vamos a ver qué tanto los podemos ir mejorando. Por ejemplo, acá, ¿cuáles elementos fueron incluyendo ustedes dentro de lo que es ese potencial interpretativo? Si me dan como alguna idea, tanto el caso de Gavilán como el caso de Ijagua, si reconocen la imagen, las preguntas, bueno, la imagen que tienen ahí en la pantalla, ambas imágenes. Sí, claro, es una planta de café y los damascos para recogerlo. Ajá. ¿Qué podríamos hacer una interpretación acerca de esos dos recursos? ¿Qué podríamos conversar, qué podríamos interpretar o exponerle a alguien que sea interesante acerca de eso? ¿Qué creen? Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. lo importante del café para nuestro país, ¿verdad? Ujú. Lo podemos hablar, eso, que es, bueno, el grano de oro, ¿verdad? Que se dice acá en Costa Rica. Y ya eso significa también trabajo para mucha gente y, y bienestar para muchas familias. Sí, podríamos hablar, ¿verdad?, del café, todo ese proceso de transformación del territorio nacional, ¿verdad? Desde la incursión, digamos, de toda esta actividad, como muchas de las tierras a nivel nacional fueron destinadas de otras actividades hacia el cultivo del café, que, digamos, terminó siendo una actividad bastante importante a nivel económico durante un periodo importante de Costa Rica, ¿verdad? Toda la parte de la oligarquía cafetalera, ¿verdad? Que impactó principalmente en todo lo que es Valle Central, cómo se ha ido cambiando, ¿verdad? Que todavía se mantiene en ciertas zonas del país. Podríamos hablar el caso de actualmente que Costa Rica se dedica a la producción de café, que es un café fino que se exporta a ciertos mercados y tiene un valor agregado bastante importante. Por otro lado, podríamos hablar de la parte de los canastos, lo que tiene que ver con toda esta cestería, ¿verdad? Y ver cuáles son esos recursos, ¿verdad? ¿Alguna ha utilizado un canasto de esos, de los de Bejuco? Sí, profe. En mi infancia, cuando estaba pequeña, mi papá, bueno, yo soy de Coronado Ujú. y había ocasiones que mi papá quedaba sin trabajo, entonces recuerdo que él nos llevaba en un Volkswagencito que tenía un escarajito Un y bocho, qué íbamos bonito. a un bochito, era amarillo, Ujú. él nos llevaba a recoger café ya y nos íbamos la familia, ya estábamos pequeños nosotros y mi papá y mi mamá, de ahí nos tocaba ir a coger café en ese entonces, en esa época, ¿verdad? Muy Sí. bonito, pero también un poco cansado, ¿verdad? Pero la experiencia, bueno, el calor, bueno, ahí en Coronado, en ese entonces íbamos
a unos lugares es que no recuerdo si era Heredia o otro lugar donde se recolectaba café, pero sí, yo recuerdo que sí o sea, y hasta la fecha, ¿verdad? Todavía vemos que Ujú. hay cafetales en Costa Rica y eso es muy importante, ¿verdad? De ahí se derivan tantas marcas de café, ¿verdad? Sí. Usted es Janet, ¿o cuál era su nombre, perdón? Cintia Sí, Janet. Montero. Cintia. Bueno, Ajá, Ujú. doña Janet, iba a decir algo, mencionar algo. sí, ya, sí. Sí, yo cogí café hace mucho tiempo. La verdad que admiro a las personas que hacen eso porque es difícil. Bueno, a mí me pareció demasiado difícil. Porque yo le tengo mucho miedo a los guindos y donde anduvimos había muchos guindos. Entonces, sí, se me fue difícil para mí. Sí, Pero a de la vez hecho, es una ujú. experiencia bonita porque nunca la había hecho y tuve la oportunidad de hacerlo. Sí, de hecho, en algunas zonas, por ejemplo, el caso de la zona de Los Santos, es bastante laderoso el terreno, ¿verdad? Bastante alta pendiente, entonces se pone a veces un poco complicado lo que es todo eso. Katia Salazar. Katia, adelante. Si nos iba a mencionar algo. Mm, ¿Cuál Katia? Katia Salazar fue la primera que vi que levantó la mano. Uy, no sé. Ok, ¿alguna otra persona iba a participar algo con respecto a esto? Profe, mi Ajá. abuelita tenía en Turín, en Monteverde, Ujú. finca de café y nos llevaba también. Entonces, esa era una experiencia muy rica. Y ahora Ujú. la finca de ellos se convirtió en una finca turística y tienen tours de café. Entonces, cuando uno va ahí, pues obviamente revive esos tiempos hermosos de niñez, hace como 50 años. Sí, de hecho, la experiencia de poder contar, la verdad, el caso de los canastos, ¿qué podríamos interpretar acerca del café? Bueno, ya hicimos como una historia de todo lo que era el cultivo. Ahora bien, el caso del canasto. El canasto se utiliza bejuco, ¿verdad? Hay diferentes bejucos. Hay uno que se le dice parro amarillo. Hay otros dos bejucos, al menos de lo que conocía. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero podríamos hablar de ese proceso, digamos, de esa relación que tenían las personas que no tenían de otro recurso, pero que puedan tener esa cesta, ¿verdad? Para poder recolectar los granos. Entonces hubo gente que se especializó en eso, iba afuera, salía a la montaña a buscar los bejucos, los extraía, les daba su proceso, ¿verdad? Y generaba ese canasto. El caso de tenerlo, ¿qué pasaba cuando se mojaba? Bueno, cuando se mojaba incrementaba el peso un montón, que eran bastante duro, ¿verdad? Lo que es la parte de arriba, ¿verdad? Empezaron a utilizar llanta, ¿verdad? Para darle firmeza y podemos contar, hacer toda esa experiencia, ¿verdad? Más allá de que sí, es una mata de café, es un canasto y se utilizaba para cosecharlo ya, pero conversar todo eso en ese caso. Eso sería como una idea, ¿verdad? Con el caso de algo que yo conozco, ¿verdad? Del tema del café. Ahora bien, ¿cuáles de los recursos interpretaron ustedes? ¿Cuáles, tal vez un par de ejemplos que ustedes señalaron, que rescataron de sus comunidades? Tanto el caso de Gavilán y el caso de Ijagua, que sea más arraigado a la comunidad, con esa parte cultural quizás. Si hay alguna persona que quiera compartir. Yo creo que estoy solo. Vamos a hacer un ejercicio, ¿está bien? Habemos 25 personas, teóricamente. Vamos a ir contando para corroborar cuánta gente realmente al menos está escuchando. Entonces vamos a ir contando nada más. Yo voy a iniciar y otra persona le da secuencia digamos, a contar 1, 2, 3, 4 y ver hasta dónde llegamos. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Si dos personas abren el micrófono y lo dicen al mismo tiempo el número, volvemos a empezar de cero. ¿Está bien? ¿Estamos claros? ¿Claras? Entendido.
Sí, bueno, ok, Pero empezamos. el resto. Vamos a ver. 1, Dos. ya, empezamos. No, dijeron 2, 2. 1, Dos. 3, 3, 4, ya, vamos de 5. nuevo. Dijeron 2 personas el 3. 1. Dos. 3, 4, 5. Empiece otro, ya volvimos. Dijeron 2 personas el 3. 1. Ah, Dos. no, pues dijeron como 3 personas, dijeron 1 ahí. 1. Dos. 2, 3. 2 personas de nuevo. A ver si alcanzamos a, por lo menos hasta 10. 1. 3, 4. 4. Lleguemos a 5, lleguemos a 5 por lo menos. 1. Dos. 3, 5. Continuemos, a ver cómo nos va. 1. 2. 3, 4, 5, Seguimos. 6, 6. 7, 8, Seguimos. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17. Está bien, me doy por satisfecho. Sabemos 17 al menos y unos 3 repetidos alcanzamos como 20. Ok, vamos a continuar por acá. Cuando hablamos de esos, de ese potencial interpretativo, ¿verdad? De todos esos elementos, dice que existe cuando una variedad de rasgos ambientales importantes se encuentran a la vista, ¿verdad? Eso es fundamental. Tener oportunidad de tener como esa posibilidad de tenerlos al alcance. No solo a la vista, quizás sí vamos a poder escucharlos, quizás sí podemos ver o leerlos, ¿verdad? Entonces también nos va a permitir. Por acá en el chat veo varias, varias participaciones. Recuerden, cualquier cosa, nada más levanta la mano o si en dado caso pueden abrir el micrófono y hacer el comentario, está bien, o la participación. Dice que si no se presentan cambios es con frecuencia aburrido, ¿verdad? Y ahí eso es bien importante. La semana pasada que estuvimos en Bijagua, les decía, fuimos con unas estudiantes asistentes de lo que es la carrera, que habíamos hecho una visita y tuvimos el chance de ir con un guía y se sabía un montón de cosas de toda la historia del café, por eso ya yo les contaba un poquito, ¿verdad? Ya me habían dado pistas, pero sabía un montón de cosas, pero era como mucha información. Ahí les daba como un ejemplo del vaso de agua, ¿verdad? Que puedo tener el vaso de agua, puedo vaciarle un estañón de agua si quiero encima, pero hay una capacidad. Entonces a veces hay que tratar de centrarla, ¿verdad? En cosas bien puntuales, ¿verdad? Y ir haciendo como esos cambios entre un recurso u otro, ¿verdad? Que también la gente se mantenga un poco activa dentro de todo lo que estamos realizando. Dice que aquellos senderos que conducen a gente hacia lugares o rasgos especiales o lo que son sobresalientes tienen más potencial interpretativo. ¿Cuál lugar o cuál sendero o cuál recorrido conocen ustedes o hayan visitado que la meta es como llegar al final? No sé, ¿han escuchado por ahí? Ajá. Para mí aquí Ujú. en Bijagua tuve la oportunidad de ir a conocer el Iconias Ujú. y cuando llegué a los puentes digo yo, ¿en qué momento llego al final? Porque ya esto da terror. Ujú. ¿Pero usted quería al llegar al final para descansar o porque había algo que era lo más importante allá al final? No, porque, bueno, quería observar, conocer los bus y me habían dicho que casi que al final de los senderos se lograban observar una pareja de bus y efectivamente los pude observar.
Eso se encontró. ¿Qué es lo que se supone dentro de las historias que hay al final del arco iris? ¿Han escuchado hablar? Que al final del Tesoro, arco iris hay tesoro, como oro. oro, ¿verdad? Esa es como la dinámica, ¿verdad? Mucha de la gente cuando empieza un recorrido o un trayecto, lo que quiere hacer es correr para llegar al final, a donde está bajo esa misma dinámica. La interpretación de todos esos puntos nos va a decir, suave en toque, ¿verdad? Hay muchos elementos que podemos ir conversando, pero ¿quién es el responsable de hacerlos ver? Bueno, nosotros, con el trabajo que vamos a plantear, que estamos desarrollando. Don Gerardo, por ahí iba a hacer una intervención. Sí, sí, tal vez uno nota acá, digamos, cuando el turista viene y quiere ir al santuario o la catedral, cualquiera misma catarata. Ellos vienen muy ilusionados de llegar a la caverna, de llegar a los chorros de agua y todo lo que les han contado de la historia de la caverna. Entonces, es algo curioso de que ellos están muy preocupados por llegar a la caverna y van ellos, o sea, casi que no ponen mucha atención al resto del material que hay en el trayecto de 25 minutos que se camina. Y entonces es algo que uno ve en el turista. Ellos vienen por el santuario únicamente, no tanto es ir viendo lo que les rodea. Cambia cuando uno topa con un extranjero y que desde que entró ya quiere ver la planta, quiere ver la hormiga, quiere ver el árbol tal, con la flor tal, el canto del tucán. Entonces todo eso es diferente. Uno lo nota mucho la diferencia entre nacional y extranjero, ese toque. Sí, ahí se habla, ¿verdad?, de conocer el público, ¿verdad? Con quién estoy yo trabajando y también la manera, a veces como estoy planteando la propuesta, la interpretación. Entonces, sí es bueno tener como esa idea, ¿verdad? Saber que hay gente que al final lo que quiere es como llegar al final para descansar o para encontrar como ese premio, eso que se plantea al final, que dentro de lo que se habla de interpretación, digamos, se ha planteado como mucho en eso, ¿verdad? Siempre como llegar al final, que era como el objetivo. Ok, por acá nosotros, ¿verdad? Hemos venido trabajando en esa construcción, apoyando ahí un poco en todo lo que es ese proceso con esos puntos y ese potencial interpretativo, ¿verdad? Desde un inicio, cuáles algunos elementos de lo más importante, porque lo que mencionaba don Gerardo, ¿verdad? Y me parece que también la actividad que tuvimos en Gavilán, creo que fue don Jorge, y estaban trabajando por ahí, decía que en la finca, me parece que era don Jorge, si no me equivoco el nombre, me disculpan si no, pero tenía muchísimas cosas, ¿verdad? Era un montón de elementos que las aves, que el lugar, que el agua, que muchos recursos, ¿verdad? Pero no podemos tirar todo, ¿verdad? Hay que tratar de buscar qué es lo más emblemático, lo más significativo que nos va a permitir también invitar a la gente a detenerse, a conocer, a aprender, a vivir, a experimentar con esa visita. Por acá, también, bueno, Cintia nos iba a colaborar por acá un toquecito y vamos a ir haciendo como un pequeño ejercicio, ¿verdad? Perfecto, perdón, vamos a ver. Listo, ahora sí. Bueno, vean, la intención de esto, yo sé que lo vimos y las personas que fueron al primer taller pues lo reconocen porque estuvimos hablando de esto, pero la idea es retomar un poco para aquellas personas que no pudieron asistir a la primera sesión, pues que empatemos y vayamos ya caminando juntos y juntas. ¿Qué son las cosas importantes a la hora que voy a interpretar? ¿Cuál es el proceso? Porque a veces nos abrumamos, ¿verdad? Nos sentimos como con demasiada información y vemos todo como revuelto, pero lo que tienen que entender acá es que son pasos. Vamos a dar un paso, luego otro, y aunque sintamos que es un montón, vamos a ir avanzando de manera organizada, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Es qué es lo que voy a interpretar, de qué es lo que quiero hablar, ver qué potencial tiene esto, qué puedo decir, ¿verdad? Luego, voy a pensar quién es mi público meta. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que decía don Gera, eso es súper interesante, de que hay turistas que llegan y quieren irse directo, ¿verdad? Para llegar a las cavernas o ay, se me olvidó el nombre de esta catarata. Catedral, santuario.
El santuario. Ujú, Gracias por soplarme. El ujú. santuario. Entonces, ahí es súper importante porque ustedes ya pueden saber, por ejemplo, si conocen a su turista, si ya más o menos pueden conversar con ellos antes de empezar el tour y ver también, no solo el perfil, no solo ver de las edades, de dónde vienen, qué les gusta, qué es lo que los intereses que han hecho estos días en Costa Rica, sino también un poco la esencia de estas personas y ver, por ejemplo, qué es lo que les interesa puntualmente. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden empezar el recorrido, ir hablando, matándoles un poco de la ansiedad, dándoles información de lo que van a ver, ¿verdad? Creando expectativa, contando cosas interesantes y ya tal vez a la salida empezar a interpretar lo que se ve a su entorno. Ya cuando ellos van más relajados, ya botaron esa ansiedad, pero eso es porque ustedes necesitan conocer quién es su público meta, saber que lo que ustedes van a decir no solamente les parece interesante a ustedes, sino a ellos también, ¿verdad? Entonces, a la hora de que definimos esta información, ustedes tienen que pensar qué me gusta a mí, qué me interesa, de qué quiero hablar, pero que a este público, a este turista, también le interese. Y a partir de ahí, nosotros vamos a empezar a buscar información de por todo lado, ¿verdad? Vamos a empezar a investigar y investigar, a buscar en fuentes confiables en internet, a buscar en libros, a hacer entrevistas. Por ejemplo, si son temas culturales, pregúnteles a las personas mayores de su comunidad cómo lo hacían, qué tradiciones, a qué sabía, cómo olía, o tal vez, por ejemplo, cómo hacían antes sí, no sé, para seguirle el rastro a la danta o cómo hacían antes, qué tradiciones ancestrales tenemos que son importantes. Y todo esto ustedes ya van a ir recopilando un montón de información. Y luego aquí vamos a darle un enfoque técnico, creativo o incluso mágico, ¿verdad? Ahí ustedes van a ir definiendo cómo quieren presentar esta información para que sea interesante, que cautiven a la gente y que no solamente sea ahí como un montón de datos que vamos a decir, sino que vamos a organizar esa información y darla de una manera que sea interesante, que mantenga la atención de la gente. Y vamos a definir también en la qué técnicas interpretativas puedo usar. Por ejemplo, a veces lo que vamos a decir tiene que significar para la gente. Entonces, si le hablamos de algo que no tiene idea qué es, por ejemplo, nunca en la vida han recogido café, no saben qué se enfrentan, entonces podemos hacerles analogías o comparaciones, ¿verdad? Diciéndole, ustedes han estado en tal lugar, bueno, el clima es parecido, o han visto tal cosa, algo que sea referente para ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínense un jocote, bueno, la semilla es parecida, pero mucho más pequeña. Vamos a hacer aclaraciones, vamos a ir haciéndoles ahí para que ellos puedan ir entendiendo esta información. Entonces ahí decidimos qué técnicas utilizar. Y luego, aquí viene lo más chido, vamos a practicar y practicar y practicar. Y aquí es lo importante de tener equipo de trabajo en la comunidad, porque pueden practicar con ustedes, ¿verdad? Entre ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos esta información, ya tenemos cómo la vamos a decir, y ahora nos paramos frente a un público, ¿verdad? Que puede ser ustedes mismos, y practicar, grabarse, ver qué cosas, cómo dan la información, si se dan a entender, si están, digamos, los ejemplos están bien utilizados, cómo maneja usted la voz. Entonces, todas estas cosas son muy importantes. Recuerden que la gente, para no sentirse saturada, como decía ahora Felipe, son cinco temas, digamos, 5 temas principales de los que podemos hablar. Y de estos podemos decir varias cosas, ¿verdad? Pero usar 5 para que la gente no se sienta saturada y pueda recibir esta información y que se le quede. Muy bien, Felipe. La siguiente diapositiva, porfa. Ya te dice que podemos ir a practicar a Santario. Vamos Claro. a ver si nos quedamos o nos vamos corriendo para llegar al final y poder descansar. Bueno, sí, vamos a ver cómo nos va. Muy bien, bueno, en la sesión pasada pudimos conocer, tener ahí un acercamiento con esta propuesta que traemos aquí, ¿verdad? Le decimos una matriz. Porque la información que nosotros vayamos a dar
tiene que estar organizada, ¿verdad? Que las ideas que vayamos a transmitir tengan un sentido y que lleven todo un propósito, lleven, digamos, vamos a hablar de varias cosas, pero todas esas cosas tienen que tener como un sentido en conjunto, porque si no la gente va a decir, ¿y qué con toda esta información? Entonces acá, esta es la propuesta para empezar a organizar nosotros la información, lo que vamos a decir. Vamos a pensar en qué lugar vamos a desarrollar esta interpretación, ¿verdad? Si en los proyectos de ustedes, si en algún punto donde hay una naciente de agua, a quién la voy a dirigir y qué tema, de qué quiero hablar. Entonces, aquí es muy importante que ustedes vayan pensando, ¿qué historia quiero contar? Por ejemplo, de las aves. Bueno, pero ¿qué historia quiero contar de las aves? ¿Verdad? Y ir cada vez ahí, como guiándose hasta que definan lo que ustedes quieran decir. Recuérdense que puede ser que hayan 10 personas hablando de las aves, pero ustedes, cada persona le va a dar su toque personal, ¿verdad? Dependiendo del enfoque con el que lo hagan. Entonces, luego... Cintia, Ajá. pero por ahí también, importantísimo, ¿verdad? La parte de la investigación que decía usted, era lo que Cintia nos decía recién. Y ahí sí, vamos a hablar de las aves, pero hay que investigar, ¿verdad? Tenemos que tener un cierto fundamento, respaldo de lo que estamos hablando, que también es información verídica, es información cierta, ¿verdad? Para también cumplir con cierta idea, ¿verdad? No vamos a poder hablar de cosas que tal vez no, que son inventos, ¿verdad? Que eso durante mucho tiempo se hacía, hace muchos años atrás, ya por dicha hemos ido mejorando toda la parte de turismo, ¿verdad? Y hacemos un trabajo muchísimo más detallado, ¿verdad? Pero entonces para también dentro de esa investigación es precisamente para eso, ¿verdad? Para tener ese respaldo de eso que estamos contando, de esa historia que realmente tenga respaldo. Y de hecho, Felipe, digamos, Ujú. lo que este comentario que vas a decir nos suma montones, porque a veces decimos, es que las aves, pero todavía no estoy segura como de qué quiero hablar acerca de las aves. Bueno, sigue investigando, ¿verdad? Sigue averiguando y averiguando hasta que usted ya pueda encontrar qué es realmente ese tema de lo que usted puede hablar. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, quiero hablar de las aves nocturnas, pero especialmente quiero hablar de que tal vez el no comprender bien las dinámicas de las aves nocturnas han hecho que no les afecta, el desconocimiento de las aves nocturnas afecta, por ejemplo, en la conservación de lo que ellos de las cosas que ellas necesitan, de su hábitat, de su entorno. Entonces, aquí nosotros podemos ir definiendo qué es ese mensaje que queremos transmitir. Y no importa que hablemos, digamos, desarrollemos esas luego 5 ideas principales, pero estas 5 ideas principales van a llevar ese sentido, como ese mensaje que queremos comunicar. Y luego, acá, esto es lo más importante, como definir el tema. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar como ese mensaje? Y también vamos a aquí hablar sobre el objetivo interpretativo. Eso es como qué es lo que quiero alcanzar. A ver, yo quiero concientizar, quiero educar, quiero generar emociones, quiero más bien hacer como un esfuerzo físico. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, si hablamos de las aves y de un tema de conservación, posiblemente ahí yo lo que quiero es educar para formar conciencia de qué cosas se pueden hacer, ¿verdad? Para preservar, para conservar las aves, ¿verdad? Que la gente las entienda para que las pueda también proteger y cuidar. Entonces, ya una vez que planteamos estas ideas, ya vamos a definir cuáles van a ser como esas cosas de las que vamos a hablar. Acá en esta matriz viene primero la introducción, pero déjenme contarles que la introducción la vamos a dejar de último. Cuando ya tengamos todas las ideas organizadas, vamos a escribir la introducción. No es que la vamos a hacer de última cuando lleguen los turistas, es que aquí estamos nada más planteando la parte escrita, ¿verdad? Como este ejercicio de ordenar ideas y de agarrar todo lo que tengo, toda la información que investigué y que tengo en mi cabeza, la vamos a escribir para poder organizarla y poder transmitirla de manera clara. Entonces, la introducción la vamos a dejar de última, porque eso es lo que vamos a intentar con la introducción, es crear interés de la charla. Entonces, yo tengo que saber muy claro de qué va a ser la charla para poder crear como ese mensaje
que cautive a todos y que todos quieran poner atención ya a la charla. Entonces, vamos a empezar con las cosas que tienen el potencial interpretativo. Ahí decimos que vamos a desarrollar 5 cosas. Entonces, nosotros podemos hablar como de temas, ideas principales. Y cada idea la vamos a desarrollar. Por ejemplo, una idea principal puede ser diversidad de aves que son activas en la oscuridad, ¿verdad? Siguiendo el tema de aves nocturnas. Entonces, ¿qué puedo decir yo sobre esa diversidad de aves que son activas en la oscuridad? Bueno, ahí yo puedo decir que los lugares donde permanecen durante el día, las similitudes y diferencias de los roles entre las aves diurnas y nocturnas, puedo hablar de eso. En el potencial interpretativo 2, otra idea principal, puedo decir que las aves nocturnas están adaptadas para la vida en la noche. Entonces ese va a ser como el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a decir sobre eso? Puedo decir que las aves tienen ojos especializados para ver en la oscuridad, alas especializadas y describir cómo vuelan, que el desarrollo del canto de las aves nocturnas es como todavía como más evolucionado, ¿verdad? Más que el plumaje, ¿verdad? Y que los colores. Entonces ahí puedo seguir buscando ideas principales que yo pueda desglosar un poco de información de lo que voy a decir. Entonces, Quizás, tal vez hasta ellos mismos, no sé qué se les ocurre, aparte de las ideas que mencionaba Cintia, ¿qué otras podríamos incluir en ese tema de las aves nocturnas? Para ver si van siguiendo todos la idea, o volvemos a contar otra vez desde 1 hasta 5. ¿Qué otro tema podría ser dentro de ese potencial del tema de las aves nocturnas? Podría ser tal vez Insectos también. La alimentación. Ajá, alimentación. después como características de aves de la zona. excelente. Características. ¿Hay algún tipo de depredador o amenaza para las aves, por ejemplo? Sí. Podemos incluir eso, ¿verdad? Amenazas, sí. Si algún tipo de amenaza. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte como identidad cultural. ¿Conocen algún tipo de historia asociada con las aves nocturnas? Que de la comunidad se cuenta, mire, que es que si usted persigue un culleo se va a perder y le van a salir los duendes y no sé cuántas otras cosas más. ¿Hay alguna historia, algo relacionado con aves nocturnas? Búhos de mala suerte. Búhos de mala suerte, ¿verdad? Muchas de los animales que se mueven en la noche, ¿verdad? Llámese aves, murciélagos, terminaron y teniendo de estar en la oscuridad, ¿verdad? Entonces al final siempre se le ha dado como una connotación de que son malos, de que son de cierta connotación como dañina, ¿verdad? O oscura, ¿verdad? Entonces ahí hasta ese tipo de cosas que nosotros, no sé si alguno o alguna de ustedes, ¿verdad? No le dijeron eso de chiquillo, ¿verdad? Pero a mí sí me decían eso, ¿verdad? Entonces, quizás y sea muy normal para nosotros, pero tal vez a otra persona le puede parecer así como extraño o le puede parecer interesante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué en Costa Rica? ¿O por qué en Bijagua? ¿Por qué en Gavilán? ¿Por qué en San Ramón? La gente piensa que las aves nocturnas son malas o lo van a perder. Entonces, es ir viendo esos elementos. Cintia, creo que por acá. Ajá. De hecho, acá, por ejemplo, podemos hablar otra idea principal, ¿verdad? Puede ser las leyendas y supersticiones, ¿verdad? Que nublan nuestra comprensión sobre las aves nocturnas. Entonces, ahí podemos hablar también de mucho material, es decir, cómo se originaron esas leyendas y qué características, hacer referencia sobre las características tal vez físicas o de comportamiento, basada en información científica, ¿verdad? Hacer referencia a esas características que tienen las aves y por qué las leyendas lo asocian, ¿verdad? O lo transforman en información que es de bastante, ¿cómo se llama? Información que es bastante, pues como imaginativa, podemos decir. Y también podemos hablar, por ejemplo, sobre la importancia de las aves nocturnas, ¿verdad? En el entorno y
Y entonces, y ahí, ¿verdad? Dejar ya la parte de cómo ellas ayudan, ¿verdad? En el entorno y qué acciones podemos hacer. Ya a partir de que ya formamos esa conciencia de la gente, de que decimos, ok, sí, mira la importancia, las aves nocturnas son incomprendidas, tienen hasta leyendas, y mucho de lo que tenemos tal vez ha sido miedo y por eso la gente tal vez no se acerca o por estar de noche, ¿verdad? En la oscuridad, cuando nosotros ya estamos dormidos, es que salen, pues tal vez no las conocemos tanto, no las podemos ver tanto, pero son unas aves que tienen un comportamiento, son maravillosas porque se adaptan, ¿verdad? A todos a la noche, ¿verdad? Y luego ya que creamos de toda esa conciencia, entonces, ¿cómo las podemos proteger? Entonces, nosotros podemos utilizar, llevar la charla ahí. Por ahí, Entonces, perdón, ajá, Cintia, Manfred sí me señala eso, ¿verdad? De las presas y depredadores también. Y el caso de Carol, José, Gavilán, menciona de cuáles son de la zona o también la parte de temporadas, que puede ser como estacional, el movimiento que tienen algunas de estas, ¿verdad? claro, Y, ¿ves? Hay un montón de cosas interesantes que podemos decir referente. Ahí la idea es que ustedes vayan viendo qué cosas, ¿verdad? Seleccionen. Ustedes seleccionen de todo el montón de ideas, que puedo decirle 1000 ideas y tirar un montón de información, y al final que el turista quede ahí medio, ¿verdad? Medio saturado. Seleccionar qué cosas, qué es el mensaje que yo quiero transmitir, y esas 5 ideas que me van a permitir transmitirlo. creo que don Gerardo me parece que tenía también la mano levantada. No sé si quería. Sí, profe, tal vez yo quería comentar de algo nocturno que se habla mucho y hay muchas historias y cosas de lo que pasa en la realidad, son los murciélagos. Los murciélagos, hay fruteros, hay bebedores de sangre que dañan a los animales en la noche, el ganado, ellos desangran animales y los fruteros pues se sabe que hacen polinización. Entonces todo eso es una dulce historia y muy interesante para cualquier turista, principalmente cuando ellos lo pueden observar bajo una mata, una hoja de plátano y uno les muestra y les habla un poco de ese tema, es muy interesante para ellos. Excelente, don Gerardo. Y eso que usted nos dice más bien nos da pie para introducir un poco y hablar un poco sobre esta línea que se llama episodio acción, ¿verdad? Porque nosotros cuando estamos formulando ya en nuestro imaginativo, estamos, ¿verdad? Construyendo en papel, lo que vamos a decir también nos tenemos que imaginar como ese escenario. Entonces, ¿dónde queremos? ¿Cómo queremos tener los elementos a disposición para que lo que vayamos a decir sea todavía mucho más significativo? Entonces, ¿dónde vamos a tener las personas? El tiempo también es muy importante. ¿Cuánto nos vamos a permitir hablar sobre ese tema? ¿Verdad? Puede ser porcentajes de tiempo que ustedes digan, bueno, si la charla yo puedo disponer de 1 hora para darlo, entonces, bueno, uno le asigna como porcentajes. Podemos decir que a la introducción un 15% del tiempo, 15 a 20%, ¿verdad? Y que el cuerpo, las 5 ideas principales que vamos a hacer, es a lo que más tiempo le vamos a dedicar, que podemos hablar de un 60%. Y el cierre puede ser podemos jugar con un 20, un 15%, ¿verdad? Para amarrar las ideas y reforzar. En el cierre nosotros, en la conclusión, lo que hacemos es reforzar el tema, ese mensaje que queríamos transmitir. Entonces, acá, el episodio, nosotros nos vamos a imaginar, Felipe le hace referencia, dice que como si fuera una obra de teatro, ¿verdad? Escena 1, ¿verdad? Entonces nos imaginamos ahí en tal lugar del bosque con fichas, con ayudas y formar ese escenario. Las personas las vamos a tener viendo para tal punto, ¿verdad? Todo esto que nos ayude a que lo que vayamos a decir, ¿verdad? Sea todavía más significativo. Felipe, querías... Sí, tal vez por acá acotar lo que nos mencionaba ahora un día una profesora, Marta, que es actriz, ¿verdad? Y trabaja con toda esta parte, y me decía que el ejemplo más relacionado que tal vez uno puede pensar es como las estaciones cuando llega Semana Santa, que se va haciendo como las diferentes paradas, ¿verdad? Entonces ya usted tiene como cierto escenario, cierta idea de cómo se va a disponer la gente, que se van a estar rezando, que hacen como esa estación. Esta, digamos, interpretación sigue como esa lógica, ¿verdad? Son ciertas estaciones
en donde tenemos como una idea, ¿verdad? Por ahí don Gerardo mencionaba el parte de los murciélagos, ¿verdad? Si vamos a ir a una planta en donde ese murciélago se alimenta, que es que está polinizando la planta específica, ¿verdad? Si por otro lado se alimenta de insectos y a veces hay como en luces, ¿verdad? Que ahí ustedes los ven, donde van capturando los diferentes insectos. Bueno, ahí es donde yo voy a ir, voy a mantener una distancia, no me voy a ir a meter mucho, pero voy a poder ver lo que está pasando, cuál es el fenómeno de esa dinámica, ¿verdad? Que es esa acción, ¿verdad? Ese episodio, que es lo que, cómo lo visualizo, ¿verdad? Cómo espero que sea todo lo que, ese escenario, ¿verdad? Entonces, por ahí, ese detalle, nada más. No, y exactamente, y personas, por ejemplo, como Mayra, que tienen restaurante, ¿verdad? Don Gerardo, que también, bueno, aquí se pueden imaginar, por ejemplo, si vamos a hablar de alguna tradición, ok, bueno, los ponemos a cocinar, ¿qué van a hacer? Que huelan las cosas cuando se están cocinando, que palmeen, si es que van a poner, por ejemplo, tortillas, o nos hablaban en Bijame la semana pasada sobre el picadillo de papaya, entonces, bueno, ¿cómo se raya la Nos papaya? prometieron el picadillo de papaya, Cintia. Eso, eso es una duda. Espero probarlo. Pero sí. bueno, por Llevamos ejemplo, la catarata del santuario. vamos a ir a la catarata del santuario con Ese picadillo va a de ser el premio al papaya. final. Ahora, si quieren llegar, hay que llegar hasta el final para tener el que llega más rápido. Va a ser los primeros 3. Ahí está el picadillo, yo creo. Y va a ser un efecto de la degustación, pero con el esfuerzo físico, ¿verdad? Que es una combinación ahí de todo. Ven, por ejemplo, digamos, este tipo de, bueno, de actividades, por ejemplo, si hay que escurrir, sacarle el agua, o si, ¿verdad? El olor, la textura, la papaya, no sé, ahí en las comunidades rayan la papaya que dicen para sacarle la leche, entonces que ustedes tengan varios procesos para que les puedan demostrar. Digamos, todo esto es el episodio, como esa, ustedes imaginen ese escenario de lo que van a hacer. Recuerden que aquí lo importante es cada idea tiene que tener mucha claridad. Entonces escriban, escriban y escriban, porque si no, se le van a olvidar las cosas. Y a veces tenemos momentos muy creativos, ¿verdad? Y que nos disparan, entonces vayan escribiendo. Y bueno, acá en el contenido, bueno, lugar y recursos, por ejemplo, si ustedes saben que van a hacer una parada técnica para hablar de algo, una parada, digamos, en la montaña, procuren que sea donde hay sombra, o en un lugar donde la voz de ustedes vaya, baje, se direccione hacia la gente, o tal vez en una montañita ustedes se puedan parar una piedra más alta para que la gente los pueda ver. Entonces estas cosas, ¿verdad? Todas estas cosas son importantes. Y el contenido, aquí es todo lo que vamos a decir. Escriban todo, porque a veces las ideas, cuando lo vamos a decir, no resulta tan bien como sonaba en nuestra cabeza. Y Como las hablar ideas, inglés, básicamente. sí, y tal vez las ideas se enrollan, ¿verdad? Y entonces la mejor manera de practicar es escribirlo y luego decirlo, sacarlo. Tenemos que oírnos y grabarnos y vernos, como veíamos con el ejemplo anterior. Y aquí, esto es como de los efectos que queremos en los participantes. Recuerden que la interpretación es personal, es significativa. Queremos que no solamente sea un montón de información y de datos, sino que la gente diga, ay, qué interesante, aprendí o me generaron emociones o me sentí triste porque hubo, por ejemplo, una matanza de dantas, pero qué importante que ahora ya estén trabajando y que este proyecto vaya tan bien, ¿verdad? Esas emociones que queremos transmitir, ¿verdad? Inclusive sí, es inclusive una competencia porque tenemos adolescentes, ¿verdad? Y tenemos que les gusta más la adrenalina dependiendo del público que ustedes tengan. Entonces, vean que esto es muy sencillo, ¿verdad? Es como un escenario, es como imaginarse todo para luego ir poniéndolo en práctica. Una vez que nosotros ya tenemos estas 5 potenciales interpretativos, vamos a escribir la conclusión. Y la conclusión vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Duración, episodio, lugar, contenido y los efectos. Entonces ahí vamos a tratar de amarrar. Entonces, por ejemplo, si hablábamos de las aves nocturnas, entonces ahí vamos a mencionar así como ideas nada más, volver a retomar un poco las ideas principales, mencionarlas, ¿verdad? Y decir, ahora sí, cerramos. Bueno, pudimos ver con este tour
que las aves nocturnas han sido incomprendidas durante los años y la importancia de ellas. Y entonces, bueno, ahí cerramos con el mensaje que queremos que les quede. Y una vez que nosotros ya tenemos todo esto escrito y desarrollado, entonces ahora sí, vamos a irnos a la introducción. Y ahí lo que vamos a hacer es, vamos a decir, bueno, yo ya sé todo lo que voy a decir y cómo voy a cerrar. Entonces, mi introducción tiene que estar relacionada con esta conclusión. ¿Qué les voy a decir en la introducción? Todo lo que les espera. Voy a generar expectativa, interés, que la gente quiera poner atención. Entonces, ahí vamos a desarrollar eso en la introducción. Recuerden que en la introducción también está la bienvenida, el saludo, y también ahí podemos meter indicaciones generales que sean importantes para el disfrute del tour. Entonces, por ejemplo, si vamos a ir a la montaña, ustedes pueden decir, recuerden que es importante llevar agua, zapatos cerrados, vamos a durar caminando entre 40 45 minutos, vamos a hacer una parada primero en tal lugar, luego en tal otra, luego podemos meternos en tal poza, ¿verdad? Entonces, como las indicaciones generales y creamos la expectativa. Ahí. Felipe, querías... Sí, también no, la parte de seguridad, te imaginas, Jay, si yo hubiera un de Mayre, hubiera estar tocando hoyos calientes, tizones, que es una diferencia, ¿verdad? Que a veces la gente no está acostumbrada, que dependiendo del tipo de olla, ¿verdad? Alguien va a tocarla y se quema. Esperemos que nunca haya pasado, ¿verdad? Pero todo ese tipo de aspectos, ¿verdad? Para que la gente esté segura en cada uno de los espacios que vamos a estar trabajando. Exactamente. Y a las personas que tal vez no se ven en un entorno como digamos, como en la montaña, dando este tour, ¿verdad? O les quiero decir también que, por ejemplo, esto se aplica, lo podemos aplicar a las cosas que nosotros tengamos de nuestro emprendimiento. Lo que sí hay que ver es primero, ¿qué tiene potencial interpretativo? ¿Qué cosas puedo decir yo que sean interesantes? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en un restaurante, bueno, puedo hablar de productos que son tal vez de la zona, que son importantes, que tienen una historia, ¿verdad? Y tener también, por ejemplo, los cuidados, como lo que dice Felipe. Tal vez no son los mismos cuidados que tengo que decirle a un turista que va a entrar a la montaña, pero si van a entrar a una cocina, bueno, no se acerca al fuego, ¿verdad? Vamos a utilizar, por ejemplo, malla en el pelo, nos vamos a lavar las manos antes de empezar, ¿verdad? Es como las reglas del juego. Entonces, para que el turista después sepa qué cosas puede hacer, qué no puede hacer, y ya tengamos como ese contrato, digamos, de cómo va a ser la dinámica. Entonces, bueno, vean, esto fue lo que vimos nosotros. Un poco introducimos en la primera sesión. Aquí les hicimos un súper resumen, ¿verdad? La idea es que ya las personas para esta semana ustedes vayan, ¿verdad? Pensando esto, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Verdad? Ya sea de mi emprendimiento, de los atractivos de mi comunidad, ¿qué es lo que yo voy a querer interpretar? Entonces, acá, bueno, aquí ya concluyo, ¿verdad? Mi aporte. Porque para nada más decirles, ¿verdad? Que les quede súper claro, esto fue lo que vimos este es el resumen también de la primera sesión, para que ya se sientan empatados con lo que vamos ahora en adelante. Por ahí Mayra levantó la mano. Mayra. Sí, Ajá. porque hablaban de eso, ¿verdad? De a veces de identificar el tipo de cliente que nos llega. Por ejemplo, nosotros nos llegan unos clientes que son extranjeros a tomar café y entonces siempre a mí me gusta ponerles en la mesa la fruta del fresco que se van a tomar y también todos los ingredientes del pan que les vamos a dar, si es de yuca, si es de maíz, y todo eso, ponerle el queso ahumado, el queso fresco, para que ellos sepan lo que van a comer y que el guía les explique bien, porque, bueno, yo no puedo porque no hablo inglés, pero sí el guía me les explica muy bien, gracias a Dios, y entonces eso los motiva mucho y es muy bonito porque ellos se dan cuenta de lo que están comiendo, de todos los productos que lleva y los ingredientes que lleva el producto que van a degustar. Y Ese era mi justamente, comentario. así, gracias, Mayra. Participarlos del proceso. Por acá, Katia, me parece que fue que señalaba si era individual o en grupo, ¿verdad?
Si ustedes se sienten que quieren trabajar de forma individual, porque no sé, Mayra tiene su lugar y dice, mire, es que a mí me funciona más hacerlo en mi cocina, ¿verdad? En mi lugar, entonces sí, lo puede trabajar de forma individual. Si ustedes prefieren trabajar con los grupos que ya trabajaron previamente durante las sesiones presenciales, lo pueden hacer de esa forma también. Si encuentran un tema que los involucre, ¿verdad? Que se sientan cómodos y cómodas trabajando en equipo, lo pueden hacer de esa manera. Pero también para que tengan ese chance. Ok, vamos a Felipe, continuar por acá. perdona, Ajá. nada más para recordarles, ¿verdad? Vamos a ver, toda la información que vayamos dándoles, la idea es que ustedes, es para como alimentar y fortalecer, ¿verdad? Este guión interpretativo, esta matriz. Entonces la idea es que el trabajo final de ustedes, o el que, ¿verdad? Va a ser que ustedes puedan desarrollar este guión. Entonces es llenar, ¿verdad? Esta matriz Ujú. con la información que ustedes quieren decir. Entonces, recuerden que tienen ya que ir fijando a partir de hoy, ya la tarea va a ser ir llenando esta matriz. Entonces, ir pensando en el tema, qué es lo que quieren, de qué es lo que Ujú. quieren hablar ustedes y cuáles son esas 5 ideas. Hay que investigar, ¿verdad? No es solamente sacar de la cabeza, porque tal vez ustedes pueden tener acceso a información todavía más interesante, que tal vez no todo el mundo tiene. Entonces, investiguen. Y además, todo lo que tienen, vayan a decir, tiene que ser cierto, ¿verdad? Como decía Felipe ahora. Entonces, que tengan fuentes confiables. Entonces, el trabajo, la última sesión que vamos a hacer, que va a ser presencial, va a ser para que ustedes nos presenten esta propuesta, ¿verdad? Entonces, vayan desde ahora poniendo atención con todo y tratar de ir desarrollándolas, esta propuesta de matriz. Sí, por ahí les vamos a enviar este documento en formato Word, que es en formato editable, ustedes lo pueden ir completando. De igual manera, la pueden tomar en una libreta. Yo soy de los que llevo libreta, me gusta estar tomando apuntes, quizás lo vieron en las sesiones que tuvimos, ¿verdad? Si lo quieren hacer con hojas de papel, como lo hacíamos antes, que ahora la gente no lo hace tanto así, también lo pueden hacer así, ¿verdad? Tomando sus datos, sus apuntes, para al final tener todo esto armado, ¿verdad? Que ese sería el producto, el resultado final. Ok, sí, por ahí, bueno, vamos a ir viendo ahora sí, cómo vamos a ir seleccionando, ¿verdad? ¿Cuáles son los rasgos que tienen darle mayores características? Y por acá vamos a ver algunos elementos, ¿verdad? Se dice que los rasgos pueden inspirar el nombre al recorrido, ¿verdad? Aquí un par de casos, un par de ejemplos, ¿verdad? Que podemos encontrar. Y estos rasgos o estos elementos, ¿verdad? Puede ser como un tipo de señuelo, se le dice, ¿verdad? Un atractivo, como el gancho, ¿verdad? Para que una persona se vea interesada en realizar una visita. Y esos son ustedes los que le van a ir dando como esa identidad. Y de igual manera, ¿verdad? Podemos incrementar ese número de personas interesadas en visitar. Ahorita más adelante vamos a ver que no todo es la cantidad de gente, ¿verdad? Porque el hecho que tengamos mucha visitación también implica un costo, ¿verdad? Acá un ejemplo, bueno, yo les he comentado, yo soy de San Ramón, entonces muchos de los ejemplos, la parte del café, la parte de algunos ejemplos que les traigo también son de la comunidad donde vivo, donde trabajo mucho, ¿verdad? ¿Alguna conoce este árbol de los deseos? ¿Ha escuchado hablar? Silencio positivo, todos han escuchado hablar, o silencio negativo que no han escuchado. Negativo. Negativo. Ok, por acá en San Ramón hay un lugar cerquita de profe. donde yo estoy ahorita, ¿verdad? Que ellos empezaron con todo este tema del árbol de los deseos. De hecho, han venido diferentes medios de comunicación, visitarlos y la gente tiene como una parte de las energías que experimenta a la hora de acercarse a un árbol muy específico, ¿verdad? Entonces eso puede ser, motiva a gente, ¿verdad? Digamos, acercarse a lo que es al sitio desde algo tan simple, ¿verdad? Como puede ser un árbol en las miles de hectáreas que tenemos de bosque, ¿verdad? Entonces eso como para también verlo.
Ok, rasgos interpretativos, pues que son, que tienen cierto tipo de potencial. Vamos a ver en general como qué es lo que normalmente se interpreta. Dice que cuerpos de agua. ¿Alguna de las propuestas está involucrando ese tema del agua? ¿O han considerado el tema del agua? ¿Lo han visto? ¿Lo han enfocado? ¿Lo consideran como algo importante dentro de lo que ya están planteando trabajar? Bueno, en el grupo Los Tucanes, eso era lo que habíamos hablado, ¿verdad? De Ujú. que es una fábrica de agua. Sí, de ese concepto, ¿verdad? Mucho de esa fábrica de agua, ya por ahí comentamos un poco durante la sesión, ¿verdad? Ese es uno de los elementos que generalmente se involucra, se interpreta. Me parece que en el caso de Gavilán, don Jorge, creo que era, no recuerdo ahorita el nombre, bueno, creo que sí, también estaban trabajando con ese tema del agua, ¿verdad? Vamos a ir viendo otros para ver si también Felipe, hay alguna, ajá, señor. sí, bueno, Jorge le habla, de Gavilán. Ujú. Yo lo que le comentaba era la conservación de los nacientes, cómo hemos venido trabajando con el proyecto Bandera Azul para darle esa vitalidad y esa visión turística a esa parte de llevar a la gente a ver dónde nace, cómo nace y cómo la conservamos. Esa parte que ya en muchas áreas y zonas no se está llevando a cabo. Entonces, cómo lo protegemos. Entonces, para esa parte venimos trabajando un poco dentro de nuestra finca. Y justamente, ¿verdad? El agua es un tema bastante interesante que al final y todos necesitamos del recurso, independientemente que estemos en una ciudad o que estemos al pie de la montaña, ¿verdad? Hacemos uso del recurso. Entonces, por ahí importante. Algunos otros de los sitios afectados por desastres naturales, también generalmente se hace interpretación acerca de este tipo de elementos. Formaciones geológicas que no sé si conocen, bueno, esto es en las cataratas de Barrahonda, que también hay algunos elementos, ¿verdad?, en diferentes partes del territorio nacional que pueden ser interesantes. Los hábitats que son poco comunes en la región. ¿Alguno de los equipos, alguno de ustedes está planteando algún tipo de hábitat que sea muy característico, muy emblemático, sea en Gavilán o sea el caso de Ijagua? ¿Algún lugar que ustedes consideren, mire, es que este sitio es único y en realidad es importante incluirlo? ¿Alguna propuesta está trabajando con algún lugar de este tipo? O tal vez, si no lo está incluyendo, puede ser que ahora sí, repensar. ¿Tenemos algún lugar que tenga importante para la región en ese caso? Se habla de caídas de agua también, o nacimientos de agua, que por ella mencionaron, que es muy característico, ¿verdad? Muy asociado con esa pureza, ¿verdad? Muy difícilmente, y ahí es una parte bien general, ¿verdad? Vamos a ir a ver, bueno, ¿cuáles serían como los ríos que a veces la gente visita, pero no porque estén tan limpios? ¿Cuál sería un caso? A ver si se les ocurre alguno. Yo tengo uno. Profe, Jay, ¿Por qué sería podríamos visitar un río que no sea por su limpieza? Ajá, ajá. como por ejemplo el río Bebero en Cañas. Es un lugar que aunque no sea un río tan limpio, pero es muy visitado por el tubing, todo eso, muchas personas que van a ver cocodrilos ahí. Ajá, justamente por todo y por actividades, puede ser hasta por pesca, ¿verdad? En algunos de los casos. Entonces, hay elementos que al final el río nos va a permitir ver el caso de Caño Negro, ¿verdad? No es tanto tal vez las características, sino lo que tenemos mucho a nuestro alrededor también considerarlo. Don Gerardo. Sí, por allá he visto que también es un sitio de interés, el río Sucio, donde se une con el otro río, que es muy interesante, allá en el Atlántico. Sí, ese es viendo para Limón, toda esa parte, ¿verdad? Ajá, Ahí. exactamente. Porque usted ve que ahí hay una unión de dos ríos, uno claritito y el otro el sucio, que viene. Entonces es algo muy interesante esa parte. También aquí lo que nosotros tenemos que conocemos de las aguas ácidas
o aguas mineralizadas con las aguas dulces y se mezcla y se convierten en celeste, que es el silicio, que se cree que esas aguas tienen algunos minerales y entonces se convierte en celeste el agua. Sí, justamente eso, ¿verdad? Porque a veces, ¿cuál es el problema? A veces nosotros estamos tan familiarizados con toda esa dinámica, ¿verdad? Que no, es que es un río y nada más es que es así. No, o sea, es que hay muchas cosas que la gente de otros lugares no sabemos de por qué el río es de un color, por qué tenemos cierta presencia, el caso de Tárcoles, por ejemplo, la presencia de los cocodrilos, la fauna que podemos encontrar, las aves en otro lugar. Bueno, esos son elementos que al final podemos No me rescatar, ¿verdad? Para poder hacer esa propuesta. Por ahí veo a Fanny y Alan. Sí, correcto, profe. En eso que lo que acaba de comentar el compañero de las quebradas, de quebradas agrias y otras quebradas que tienen una gran cantidad de químicos, aplica mucho con lo que es el tema de Río Celeste, que, bueno, yo trabajo en turismo, yo soy guía de turismo y una de mis áreas preferidas es esa, la caminata Río Celeste, debido a que uno llega ya al sector de los teñeros, donde el agua viene totalmente transparente y se convierte al color turquesa o celeste que dan los químicos. Entonces es un área donde uno les explica al turista por qué, porque a unos kilómetros más arriba está la quebrada agria, está la otra quebrada, que las dos quebradas son totalmente diferentes, tienen una gran cantidad de químicos al mezclarse con el calcio, con el aluminio, con el azufre, y ya crea esa coloración. Entonces es un área donde es un punto muy bueno y para mí es uno de los más llamativos para explicar, debido a que hay una gran cantidad de información y el turista viene a ver el agua y también a llevarse la información del por qué se causa eso. Sí, justamente, ¿verdad? Ahí esta parte nos va a ayudar para poder identificar algunos elementos que quizás no hemos incluido dentro de la propuesta. Entonces, no, súper bien todos los aportes que podamos involucrar, ¿verdad? En caso, perdón, de afloramientos fósiles, ¿verdad? Que en algunos de los casos para Costa Rica en venado, ¿verdad? Que podemos encontrar algunos elementos por ahí, al menos que tengo idea, que los he visto por ahí, que también generalmente se hace la interpretación. Cuando tenemos el caso de especies endémicas, la foto del gusano nada más es alusiva, no es ninguna especie endémica ni nada por el estilo, al menos no tengo claridad de esta específicamente, pero pueden ser importantes, ¿verdad? El caso de investigaciones que se han hecho, que hemos encontrado la reaparición de ciertas especies o algunas que no se sabían que encontramos, son sin lugar a dudas, ¿verdad? Elementos que la gente posiciona un lugar con respecto a otro que no hay, ¿verdad? Entonces eso también a considerarlo. Si hablamos de sucesos históricos, que se puedan dar a una zona, y eso es una característica bien importante, ¿verdad? Cuando hablamos de un suceso histórico que es propio de una comunidad, bueno, ¿qué es lo que pasó en ese lugar? Que no vamos a encontrarlo en ningún otro, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay algún elemento con lo que tiene que ver con yacimientos arqueológicos, algún asentamiento de pueblos originarios, ¿verdad? Todos esos elementos son muy, muy característicos a alguna comunidad, a algún lugar específico. Entonces, también tener esa consideración. El caso de observatorios, de lo que es flora y fauna, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a encontrar lugares de aves, que hay de animamiento, que hay como lugares de gran número, ¿verdad? En algunos de los casos no es tanto no es tanto si las especies que llegan son endémicas o no, a veces el simple hecho de ver muchos de un tipo, ¿verdad? El caso de palo verde, por ejemplo, que a veces hay un montón, miles de aves de la misma especie, pero es impresionante, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué elementos podemos encontrar? Murciélagos que viven en una cueva. Los murciélagos no hay que envenenarlos. Si la gente los envenena para manejarlos, pero hay algunas otras técnicas por ahí que mencionaba Gerardo que sí son un problema, ¿verdad? Todos los que son afectan al ganado y todo, ¿verdad? Pero pueden ser hasta un mismo recurso que es de interés conocerlo, ¿verdad? Entonces tener mucho cuidado de eso. Valor escénico, paisajístico, ¿verdad? Mencionaba el caso de los volcanes que tienen ustedes casi que hay a todas las espaldas, ¿verdad? Todos esos elementos son de suma importancia, son característicos, ¿verdad? Para lo que es
la interpretación o algún proceso ecológico que vayamos a encontrar que sea muy característico. Por acá, ahora vamos a ver un par de observaciones. Ojalá que esos puntos, ¿verdad? Nos sirvan como para poder revisar, mire, lo que yo estoy incluyendo, sí cumple con esas características, o estoy dejando por fuera alguno que quizás sí es muy importante, ¿verdad? Y no lo he incluido. Dice que no todos los sitios necesariamente deben tener un rasgo verdaderamente sobresaliente, ¿verdad? O sea, no todos vamos a tener, lo que mencionaba el compañero, un lugar al final, ¿no? No todos vamos a tener como esa buchaca, esa olla de oro, ¿verdad? Al final del arcoíris, sino que hay que trabajar con los recursos que tenemos, que son importantes, tienen ciertas características, pero hay que darlos a conocer. Ahí queda en cada nosotros, cada uno, ¿verdad? Y cada una, la tarea de darlo a conocer de la mejor forma. Dice que lo importante será tal vez cumplir el objetivo para el que fue creado el proyecto interpretativo. Eso es un punto importante. Si yo mencionando, por ejemplo, el tema que señalaba Cintia, el caso de las aves nocturnas, yo quiero que la gente sea consciente del rol ecológico que cumplen, que se alimentan de insectos, que son controladores biológicos, que hay mucho misticismo, mucho desconocimiento de lo que son aves nocturnas. Bueno, la idea es que en todo ese recorrido se cumpla ese objetivo, que la gente se vaya más consciente, más conocedora acerca del tema. Si yo lo que quiero es que la gente tenga una experiencia gastronómica, que vaya a un lugar, que pruebe productos diferentes, que sepa que se producen, que se cosechan acá mismo, que los tengo acá, que están recién fresquitos, ¿verdad? Que por ahí nos decía Mayra, todo lo que ella trabaja. Bueno, entonces yo quiero que sea una experiencia gastronómica, pero quiero que se lleve ese objetivo, ¿verdad? Que se cumpla. Dice que es importante, bueno, que una interpretación fuera de lugar puede tener éxito, ¿verdad? Y eso es bien característico. En algunos de los casos, ¿verdad? La interpretación no se hace directamente en el sitio, ¿verdad? Si vamos a tener un lugar muy frágil, muy vulnerable, que al fin y al cabo no permite que todos vayamos al lugar o es de riesgo, pues no vamos a ir, pero podemos tener alguna fotografía, podemos tener algún material que también nos sea de apoyo, ¿verdad? El caso de las imágenes, ¿verdad? Es como una exposición de fotografías de un lugar completamente lejano. Eso es una exposición de fotografías en un pasillo, ¿verdad? De una ciudad. Pero al final a cabo, la gente iba y de hecho le iba moviendo en ciertos lugares de la ciudad porque tenía mucho, la gente le gustaba un montón como que lo sacaba del lugar en donde estaba, ¿verdad? Entonces, no únicamente tiene que ser directamente ir al pie del volcán para yo hablar del volcán, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, puede también darse de esa manera. Eh, se, se invita, ¿verdad? A la gente a ir al área, ¿verdad? Y también despierte el interés. Y eso puede ser un poco difícil. ¿Cuánta gente hay en esa imagen? Si alguna la ve bien. ¿Cuántas personas creen que hay ahí? Creo que me desconecté, pero ya nadie ni me respondieron. Dice que hay 25. Vamos a ver cuántos sabemos. Uno. Uy, Ajá. Sí, dime. y como más de 100. O más de 100 posiblemente, ¿verdad? Entonces, a veces es un tema, ¿verdad? Cuando se le dice a la gente, vaya, venga, yo quiero que ustedes vengan, que conozcan el lugar, pero, o sea, el hecho de invitarlos a ir también se vuelve un problema de manejo, un manejo de gestión de esa gente que está yendo al lugar, ¿verdad? Y si yo tengo una interpretación en algún lugar, yo les invito a que vayan, y pues también tengo que estar preparado para cuando vayan a llegar. Sí, a veces hay más de 100 y pueden ser miles. El hecho de que esos cientos o esos miles de personas, también estamos hablando de que hay mucho, por ejemplo, residuos que se vayan a estar generando. Hay todo un tema alrededor, ¿verdad? Si es un lugar frágil, si es un lugar vulnerable, vamos a hacer presión sobre el recurso. Vamos a estar pisoteando todas esas especies que estamos hablando, que la mariposa, que la ranita, que los insectos, que todo eso que al final y al cabo termina siendo nuestro atractivo también se está viendo un poco afectado, se puede ver afectado y nos puede joder un poco.
sí, en parques nacionales, ¿verdad? Cuando se incrementa la visitación, bueno, pero no se incrementa la gente que está trabajando para atenderlos, no se incrementa, no se tienen las condiciones adecuadas, entonces también eso nos viene a dañar. Mucho, ¿verdad? De lo que se trabaja, de lo que se plantea de educación ambiental, ¿verdad? Sea mediada a través de la interpretación, que es un mecanismo, un medio. Acá un par de aspectos. Dice que muchos sitios no requieren ningún tipo de interpretación. Por ejemplo, el paisaje, yo les voy a decir, mire, es que este es una zona verde, tenemos unos árboles, al fondo yo supongo que hay el mar, que ve el cielo. Quizás si la gente lo puede observar, quizás alguna gente no, yo quiero enfocarlo hacia otro tipo de cosas, pero hay que tener cuidado con eso. Dice que la interpretación debe efectuarse donde se precise y no en cualquier parte, ¿verdad? No solo como, no forzarla, ¿verdad? No, no puede ser forzada en cualquier lugar y es que aquí yo les voy a hablar de esto y punto, ¿verdad? Sino tener como ciertas consideraciones. Dice que ciertos paisajes cuyos componentes estéticos hablan por sí solos. Al final no es necesario que yo le diga o que le explique a alguien que el cielo se ve muy bonito. Posiblemente la gente lo va a interpretar de esa manera. Habrá gente que dice, no, es que es un solazo, debe estar calientísimo. Bueno, pues es muy subjetivo, ¿verdad? Pero dice que el diseñar algún tipo de interpretación podría ser más bien intrusivo. Podríamos estar más bien afectando esa experiencia. Entonces, a veces es como, bueno, vamos, visitamos el sitio, lo vemos, respire, escuche, observe, sienta, descanse. No hace falta que yo lo bombardee con la parte de la información. No en todos los sitios, ¿verdad? Pero también tener esa consideración. Les decía acá el tema de la fragilidad. ¿Cuáles de los sitios que ustedes han considerado visitar o conocer o que han considerado puede ser frágil o vulnerable? No solo a nivel ecológico, sino a nivel cultural, a nivel que ustedes se puedan sentir que si hay una afectación sobre alguien o sobre algo. No hay ninguno, no lo han considerado, sí lo han considerado. Por ejemplo, el caso de algunos destinos en Europa, ¿verdad? Cuando empieza a llegar gente y gente y gente, se hacen recorridos en las ciudades. No sé si han visto, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Venecia, ¿no? Mucho se da también el caso de la Torre Eiffel, ¿verdad? Que la gente lo visita y es tanta la cantidad de gente que al final las mismas gentes de las comunidades, de los lugares, ¿verdad? Le dicen, no, suave, ya no queremos más turistas, ya no queremos que vengan, porque ya, y todos los días hay un montón de gente parada viendo el volcán y allá y tomándole fotos, entonces hay una afectación. A veces se piensa solo en la parte natural, que es un sitio frágil, vulnerable. Nosotros también nos podemos ver afectados. Nosotros tal vez y la misma comunidad también eh, puede, digamos, tener como alguna situación de rechazo hacia la parte de estar siendo como un sujeto, convertirse como dirían como en el monito, ¿verdad? De todas las fotografías. Entonces hay que tenerle como cuidadillo. Don Gerardo, perdón, adelante, don Gerardo. Profe, tal vez uno aquí lo que siente, aquí no hemos recibido tantísima visitación, pero sí nota uno cuando, por ejemplo, se encuentra uno, sea las partes donde hay muchas aves o perezosos o cosas así, y llegan buses grandes y comienzan y se bajan y comienzan tal vez algunos imprudentemente, algunos con láser y otros con las cámaras. Y normalmente lo que vemos es que esos animales se alejan muy rápido de esos senderos. Entonces también hay que tener mucho cuidado a la hora de comenzar a trabajar un sendero o también a la llegada de una catarata, porque en veces en las cataratas la gente quiere llegar y subirse a los bordes y tirarse al agua. Entonces depende de la vegetación que haya en esos bordes, más bien se afecta, se daña. La misma gente inconscientemente la arranca o se mueve. Entonces todo eso es parte de lo que uno ve, que si hay mucha visitación comenzaríamos a hacer un daño a lo que nos rodea exactamente y que es un gran atractivo. Y justamente, ¿verdad? Sea a nivel natural, sea a nivel cultural, ¿verdad? Y si la misma población se ve afectada, también nosotros nos afectamos. Por ahí mencionaba el caso de Manuel Antonio, ¿verdad? Que se dio como una apertura después de que se consideró recientemente
como una capacidad de carga, y eso es uno de los elementos importantes dentro de lo que es un recorrido relacionado con esta interpretación. Se determinó cuál era la cantidad de personas óptima para visitación, de que no se afectara tantísimo, y no solo a nivel, no solo a nivel del lugar, del sitio, ¿verdad? Que mencionaba don Gerardo, de que si botamos basura, que si matamos la fauna, que si abrimos trillo por todo lado, ¿verdad? Sino que la experiencia que tiene una persona, el hecho de yo estar disfrutando de ver un atardecer, o ese paisaje, o ese volcán, y a la par mía estar uno y otro y otro y otro montón de gente, que eso es, hay un montón de imágenes, quizás seguro han visto, ¿verdad? Cuando la gente llega a la Torre Eiffel y se saca la fotografía, ¿verdad? Y detrás hay uno y por allá hay otro y por allá hay otro, y hay 500 personas sacándose la fotografía y viendo a ver cómo que le salga solo la torre de fondo, ¿verdad? Eso se empieza a dar. Y cuando tenemos lugares como el caso de Bijagua, como el caso de Gavilán, como el caso de toda esta franja de acá del territorio, ¿verdad? La gente busca como, ¿qué es lo que busca? ¿Acaso que busca como la parte ambiental, busca tranquilidad, busca identidad cultural, busca salirse un poco tal vez de la ciudad, sea en Costa Rica o hacia afuera, ¿verdad? No anda buscando como que tenga un montón de otros turistas como ellos encima, ¿verdad? Entonces hay que tenerle mucho cuidado. Todos ustedes tienen un recurso, tienen un lugar muy bonito, o sea, mucho, ¿verdad? En general con qué trabajar, pero estamos empezando y ojalá que lo hagamos de la mejor manera, y esa interpretación que concientice, digamos, no solo al visitante y nosotros también mismo con lo que hacemos, con lo que estamos proponiendo. Ok, acá un ejemplo, ¿verdad? Que a veces se da, ¿verdad? La gente sigue visitando los sitios, vamos a seguir visitando los sitios y alguien nos lleva, y ahí viene la parte, no solo por la experiencia, no solo por salirse a un lado y hacer el sendero cada vez más ancho, sino que toda la propuesta puede verse un poco afectada, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden considerar desde anticipadamente. Bueno, si yo voy a visitar un lugar, si yo voy a hacer interpretación en un sitio, bueno, tenemos las condiciones o no tenemos las condiciones, cuál es el, el espacio, ¿verdad? Que donde yo voy a estar. Si yo voy a llegar, bueno, no sé, a la cocina. Por ejemplo, el caso de Mayra, ¿cuánta gente puedo tener alrededor del fogón? ¿Cuánta gente puedo tener preparando? ¿Cuánta gente voy a ir con, no sé, con don Gerardo que nos decía de el murciélago que sale, que se alimenta de ciertas frutas, no sé, un racimo? Bueno, también voy a estar afectando el lugar, el sitio, ¿verdad? Entonces, pensar en esas cosas desde ahorita, que lo estamos apenas armando, ¿verdad? O quizás algunos de ustedes, como el caso de todo lo que tiene que ver con este río celeste, ya lo hacen, pero también han vivido esa afectación. Cuando está muy lleno, cuando está muy saturado, la misma gente se siente en rechazo ante la actividad. Bueno, por acá les voy a pasar también otra matriz. Se trabaja mucho con estructurar las ideas, que a veces tenemos muchas ideas en la cabeza, ¿verdad? Ahí me disculpan que está un poco oscuro, pero para no ir a encender la luz, que no tengo asistente hoy que me encienda la luz, estoy en la casa. Entonces, me dice cualquier cosa, ahorita enciendo la luz. Hay una matriz. ¿Qué nos ayuda a todas estas matrices? Bueno, a identificar muchas características. Nosotros lo que estamos proponiendo, y esto es como tarea para cada uno de los puntos que ustedes ya han identificado, es singular, es diferente. ¿Qué tan singular es ese recurso, verdad? Que la gente, yo le voy a hablar de algo, pero es singular con respecto a todo lo que tenemos alrededor. Si es atractivo, bueno, si realmente la gente se ve interesada, ¿verdad? En conocer el lugar, en conocer, bueno, si yo le voy a hablar de una planta, si le voy a hablar de un cultivo, bueno, es atractivo, es bonito. Si hablo, por ejemplo, no sé, de ayote, de la parte de la producción agropecuaria, que tenemos como un cierto arraigo, ¿verdad? Tenemos un cultivo bonito, tenemos plantas, o está como la mata de ayote que yo tengo acá en la casa, que está toda dañada y toda plagueada, ¿verdad? Entonces más bien hasta queda vergüenza. Bueno, no tiene que ser un lugar o algo increíble, pero lo que tengo tiene que tener una condición óptima. Es resistente al impacto, ¿verdad? Si yo voy al lugar y voy con una persona o dos y tres y un día y otro día, bueno, y se va a dar dando una afectación. Cuando piensen en el lugar en donde quieren hablar de ese tema, ¿verdad? Hay acceso a diversidad de público. Si yo quiero que vayan
adultos, jóvenes, niños, personas en silla de ruedas, personas de no videntes. Bueno, realmente puede darse de esa forma o no da la condición. Si hay una afluencia actual, ¿verdad? ¿Cuánta es la gente que está visitando? ¿Cómo me ha ido con esa experiencia? Si tiene una representatividad, si es representativo, si a mí me permite, bueno, yo pongo la fotografía del café. ¿Cuánto creen que les puedo yo hablar del café a ustedes? Quizás sí, bastante, ¿verdad? Quizás sí un montón de rato. Bueno, para mí es muy representativo. Yo puedo hablarles mucho acerca de eso. Tengo mucha información sobre el tema. Entonces, lo que ustedes vayan a seleccionar, y usted me dice, bueno, yo quiero hablar de la naturaleza, quiero hablar del agua. Bueno, yo tengo información, es representativo para acá, para la comunidad. Entonces, para tener ese cuidado, que es una temática, lo que decía Cintia al inicio, ¿verdad? Si yo quiero generar conciencia sobre la conservación o el rol ecológico de los aves nocturnas, bueno, yo no voy a meter de pronto ahí, no sé, un colibrí, quizás y tal vez no sea el colibrí más adecuado, ¿verdad? Quizás tengo un cuyeo, quizás tengo algún tipo de búho, quizás tengo alguna otra especie, ¿verdad? Que sea como de hábitos nocturnos. Entonces tiene que mantener sobre ese tema. Si es estacional, ¿alguno de ustedes tiene algún recurso que pueda ser estacional, que se puede ver afectado, que cambie de una estación a la otra, que cambie así radicalmente y ya no podamos hablar de eso? ¿O cuál podría ser algún ejemplo? Si no se les ocurre ninguno de los que ustedes tienen ahorita. ¿Alguno ha ido a la laguna de Caño Negro? ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Sí la han visitado? ¿Sí han visto cómo cambia entre la época lluviosa y la época seca? Yo sí lo he observado bastante. Ujú. Sí. Y por acá, que nunca, bueno, no ha tenido chance. Eso es una tarea. También conocer mucho de lo que tenemos acá. Cambia mucho, ¿verdad? Caño Negro cuando está lleno, ¿verdad? Bueno, Gerardo nos puede comentar. Hay una cantidad de agua increíble, pero ¿qué pasa cuando se seca? Ya no puedo visitar o ya no puedo hablar acerca del sitio. ¿Qué opinan? ¿Qué nos puede decir don Gerardo, que sí conoce? O Janet. Bueno, está bien. Primero doña Janet. Ah, que don Gerardo se zafó el tiro. Ok, No, Janet, yo sí adelante, puedo don hablar, Gerardo pero le. no, sí, yo he participado, entonces para que participe ella. Está bien. No, está bien, está bien. Sí, sí. No, yo no puedo decir mucho porque solo una vez he ido y fue en la época que estaba bastante lleno, entonces no sé cuál es la diferencia cuando está más seca y cuando hay más agua. Entonces le dejo eso a don Gerardo. Me da un segundito, don Gerardo, para encender la luz, que creo que ya está muy oscuro y seguro ni me ven. Me dan un segundito, nada más. Mientras Felipe viene, yo aprovecho para hacerles un anuncio y recordarles que la próxima sesión de este taller la vamos a tener de hoy en 15. Aprovecho para hacer el anuncio, Felipe, para Ah, sí, recordar perdón. que la próxima sesión la vamos a tener de hoy en 15 en el mismo horario. Va a ser virtual, pero entonces recuerden, nos vemos el 1 de junio, que es jueves, igual, de 4 a 6, para que lo anoten ahí en sus agendas. Adelante, Felipe. Ok, gracias. Caño Negro, ¿verdad? Don Gerardo, ahora sí. No, profe, lo que yo he visto, digamos, en diferentes, cuando la estación seca, es que, bueno, primero la parte de la laguna se seca en muchas áreas y mucha de esa naturaleza tiene que irse acorralando hacia las partes más hondas. Otra cosa que he notado y que se ve mucho son los canales que salen hacia afuera, hacia las áreas de potreros y cosas así, y ahí se ve uno cuántas aves se tienen que migrar o irse a otras zonas por la falta de agua y así mueren un montón de especies dentro de esos lagos que quedan secos y tienen a los que pueden salir y se van con el agua, se van y otros mueren ahí. Entonces se pierde muchísimo en esas zonas, es lo que he notado mucho. Podríamos interpretar la laguna, el lugar, todo esto en invierno y en verano, Gerardo. Ya, y que para mí es un matiz muy diferente en el invierno, porque uno puede andar en todas las partes de la laguna, se hacen las pescas, hay una variedad de peces, mucho más cantidades, se ven más aves, sale uno sobre los caminos y viene viajando y ve muchos
cauces que se secan en el verano y están llenos de agua, y ahí hay un hábitat muy rico en aves también que uno observa, los cuajipales, muchas cosas que hay dentro de ese proceso, exactamente cuando está en invierno. Podríamos verlo en invierno y en verano, y casi que un Es escenario diferente, ¿verdad? muy diferente. Muy diferente, pero hay que buscarle como esa idea. Katia. Tenía levantada la mano, Katia. ¿Me ¿Perdón? escucha? Sí. Que pienso que igual pasa en Río Celeste, porque cuando ya es la temporada de lluvias fuertes, ¿verdad? Ya el agua, pues ya esa coloración ya se pierde, y también cierran muchos, ¿verdad? Se hacen cierres, entonces no se puede disfrutar, digamos, de todo el área, ¿verdad? Porque ya se torna bastante peligroso, digamos, las caminatas. Sí, ahí vamos a ver, ¿verdad? Que hay lugares que más bien usted puede ir en diferente época, y esa diferencia, ¿verdad? Que vamos a encontrar entre una época seca y una época lluviosa, ¿verdad? Más bien termina siendo como el atractivo, ¿verdad? Y nos permite. Pero lo que usted señala, ¿verdad? También, Jace, al final y al cabo, yo lo que quiero ver es la olla al final del arco iris, y es un río de agua celeste. Yo lo que voy a ver es un lugar peligroso, agua sucia, y ahí pues quizás ahí cambia un poco, ¿verdad? Pero para que ustedes también vean las variaciones que pueden haber entre, ¿de qué forma? Bueno, entre los productos, por ejemplo, si nos vamos en esa parte gastronómica, lo que yo puedo consumir en una época con respecto a otra. Ahí no puedo comer todo al mismo tiempo, ¿verdad? Hay cosas que son estacionales, o antes eran estacionales, a veces ya lo hemos ido perdiendo, ¿verdad? Muchas de la dieta de costarricense a veces la compramos del supermercado y es disponible siempre, pero antes, cuando yo me criaba, decían, comíamos ciertas cosas en ciertas épocas del año, ¿verdad? Entonces también puede ser un elemento que va a cambiar de una época a la otra. Ok, otro de los puntos por acá. Ajá, por acá. ¿Alguien levantó la mano? Ah, Alejandra. ¿Sí vas a mencionar algo? Ok. Y Profe, facilidad. Ajá. Profe, algo que nos está a nosotros impactando, pero que es algo que no puedo decir que es estacional o algo, es lo del volcán Rincón de la Vieja. El volcán Rincón de la Vieja en este momento nos tiene a nosotros donde no se puede disfrutar de hacer los tours de la Morfo, de la Santuario, por la situación volcánica, ¿verdad? Porque se contaminan todos los ríos, tienen acidez muy alta, el pH es altísimo, entonces todo eso nos ha impactado donde no se puede disfrutar de esos atractivos. No es estacional, pero es algo de la naturaleza que nos está impactando fuertísimo. Sí, habría que ver porque, al menos para mí, el simple hecho, y hablo como unas comillas, el simple hecho de verla, digamos, de verlo emanando ciertas columnas, me pareció bastante bonito, ¿verdad? Al menos a Pues, mí. sí, a usted sí, profe, pero muchos que vienen a ver el santuario o a ver la catarata Morfo, no se les cumplió el sueño. Tal vez vieron algo del volcán y nosotros tratamos de darle la historia y hablar del volcán y enseñarle lo de las aguas contaminadas y explicarle lo que produce la Ares, y se produce un montón, pero no es el mismo impacto que ellos venir a ver un punto específico cuando ellos vienen por un tour, ¿verdad? Les ha cambiado un poco, ¿verdad? Por esa condición, pero se bajó completamente la visitación. Hay que ver, y eso es como un llamado de atención, ¿verdad? Porque son cosas que no podemos cambiar. Si hay cosas que podemos mejorar, yo puedo mejorar los lugares, no sé, los lugares, la interpretación, la comida, puedes decir, mire, écheme más arroz, está muy poquito, échele más, échele menos, pues, pero esa parte natural es completamente fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Entonces también ser conscientes de qué tanto podemos controlar ciertos recursos y qué tanto somos dependientes de lo que vaya pasando con la naturaleza, ¿verdad? Y tener como esas otras opciones, ¿verdad? Si podemos hacerlo. Creo que estamos en el momento adecuado, porque es una zona que apenas está empezando a dar los primeros pasitos en turismo. Tenemos un par de años que se está movilizando. Entonces es donde nosotros tenemos que ahora ingeniarlas para
producir nuevos atractivos, darle nuevos agregados a ciertos productos que tenemos que tal vez no hemos tenido la vista hacia ellos, pero ahora la situación nos está obligando a hacer un cambio y creo que eso es muy bueno también, porque en el futuro vamos a tener las dos opciones, ¿verdad? Sí, para no ser dependiente, ¿verdad? Porque si uno depende solo de algo, de, si al final yo dependo directamente de un recurso, de un producto, y el producto no lo puedo ofrecer porque no puedo acceder, porque el río está contaminado, porque es peligroso, ya eso es complicado, pero como usted menciona, ¿verdad? Estamos como en ese chance, ¿verdad? De ver cuáles son las posibles opciones a complementar un poco lo que se hace. Ok, otro punto a considerar, la facilidad de infraestructura. Si usted me dice, mire, es que yo voy a visitar un lugar porque tiene potencial, porque es súper lindo, pero no puedo llegar, no puedo caminar, o solo puede llegar gente así como subiendo por una pared de piedra, toda esta parte de los senderos, que se utilizan cuerdas, como es las vías ferratas, ya entonces ya no hay una infraestructura, o sea, no hay condiciones adecuadas para que la gente vaya y lo visite, lo pueda yo ver o conocer. Entonces, esos son como un listado general que también para que ustedes lo vayan como revisando, que podemos mejorar. Acá está, ¿verdad? Es eso mismo que veíamos recién, si es singular, si es atractivo, si es resistente al impacto, y ahí mismo ustedes pueden ir revisando, mire, es bueno, es regular o es malo. Y si usted me dice que los lugares que ha seleccionado, y si todos son malos, porque no son estacionales, pero varía mucho, yo no puedo, porque en cierta época del año pierde completamente el atractivo, o es riesgoso, no tengo infraestructura, entonces quizás y tengo que enfocarme en otro lado, que eso es como para ir revisando cada uno de los sitios a visitar. Entonces es también como una herramienta para que ustedes mismos vayan haciéndole como alguna evaluación. Y ya también, bueno, por acá, para ir cerrando, comentarle lo que les decía al inicio. Hay otros elementos, ya ustedes han avanzado mucho, ¿verdad? En este corto tiempo que han venido trabajando en algunos de los casos con la parte de turismo, ya tienen inventarios retroactivos, ya muchos de los casos tienen las rutas, tienen los senderos ya realizados. Quizás, no sé si alguno o algunas ya tiene la parte de capacidades de carga o por lo menos han medido como ese impacto, ¿verdad? Que se puede estar generando, pero como se señala por acá, la interpretación ambiental es solo como uno de los pasos a dar dentro de un montón más, ¿verdad? Entonces, para que no se vayan con una mala idea, ¿verdad? De que, bueno, mire, es que yo llevo un curso, llevé la parte de interpretación ambiental y ya estoy listo. No, es una herramienta más para armar otro montón de cosas, otro montón de habilidades. Y eso es lo que se ha venido buscando, ¿verdad? En estas diferentes actividades que se han hecho en capacitación, en diferentes temas, en la parte de gastronomía, en la parte de turismo, en la parte de relación con las áreas silvestres, son en general, ¿verdad? Para que también podamos ir armando y preparando un poquito más todo un producto, y que sería en este caso las comunidades como destino. Disculpen, es que se me está Y yendo la señal. acá una... Ajá. ¿Y será la mía o será la conexión suya? ¿Cuál de las dos? No sé. Si los demás y las demás. A cada ratito se me apaga, no sé qué pasa. Sí. Porque esperemos, bueno, ya vamos concluyendo más bien. Entonces esperemos que podamos terminar esta parte que nos falta. Ya esto es lo último, de hecho. Quería cerrar con una frase, dice que siempre hay música entre los árboles del campo, pero nuestros corazones deben estar muy quietos para escucharlo. Esa frase me gustó mucho por acá, también con el árbol. Y bueno, por acá, como les decía Cintia, ¿verdad? Ya tendríamos las siguientes sesiones. La idea es compartirles el material también. Voy a dejar de compartir. Ya por acá estaremos completando lo que es la actividad de hoy. Voy a quitar por acá el chat, participantes. Y nos veríamos en las próximas semanas. Nosotros vamos a compartir el material para que ustedes puedan seguir trabajando. La idea es que para esa última sesión, que va a ser presencial, tanto en el caso de Gavilán como en el caso de Ijagua, poder ir y ver ese resultado. Esa tablita que veíamos al inicio, ¿verdad? En donde ya tengamos
toda la distribución, los tiempos, ya lo habíamos revisado, ya sabemos que los lugares son, que hay condiciones adecuadas, que es atractivo, que no hay una fragilidad, que tenemos infraestructura o por lo menos saber que necesitamos tener infraestructura para poder visitar el sitio. Entonces, sí, por aquí Cintia yo creo que tiene una lista que ahorita la vamos a compartir. Entonces esa es como la idea también de la actividad de hoy. Les vamos a compartir el material para que lo puedan trabajar y eso sería a través de lo que son los grupos de WhatsApp que ya están por ahí. Y no sé si alguna tiene alguna pregunta o alguna observación final, algún comentario ya para ir cerrando la sesión y apegarnos también con el tiempo. Don Felipe, buenas tardes. Considero que la sección de hoy, la lección de hoy estuvo muy importante, muy interesante. Hoy aprendimos mucho sobre el asunto de la interpretación. Yo creo que esta última parte de identificación pues nos ha servido mucho para reflexionar y estos puntos que usted tocó de último, yo creo que nos va a hacer cambiar mucho el trabajo que hemos venido haciendo cada uno de nuestras diferentes áreas. Esos 5 puntos indispensables que se mencionó para identificar e interpretar, eso nos viene a nosotros, o especialmente a mi persona, a crear un ambiente diferente de cómo puedo manejar mis senderos, cómo puedo manejar, porque yo manejo, además de senderos, manejo la parte de mi planta procesadora de lácteos y manejo la parte agropecuaria, que en la parte agropecuaria manejamos lo que es el manejo de elaboración de abonos orgánicos, estas cosas más, que son diferentes temas que tocamos dentro de la finca. Y eso me hace pensar que cada uno tengo que tener esos 5 puntos de identificación para poder trabajar en cada una de las áreas. Yo creo que esto nos ha, en mi caso, me ha hecho analizar muy bien que sí debo tener eso para poder que la gente que me visite darle una buena interpretación de lo que estamos haciendo y no redondear en tantos temas como hacemos muchos, de que le damos vuelta al mismo tema, para arriba y para abajo, y al final de cuentas no quedamos en nada. Entonces yo creo que esta lección de hoy ha sido un aprendizaje bastante grande. Y eso de la última parte me llamó mucho la atención, lo de la parte de la estacionalidad. ¿Por qué? Porque nadie analizamos esa parte. Honestamente le digo que ninguno, cuidado que casi el 99.9 de los que estamos aquí, nadie analizamos ese tema. Nos basamos en otras cosas, en cómo me ingresa dinero, cómo llevo gente a mi comunidad, pero no analizamos temas tan importantes como ese. Y yo creo que debería ser un tema prioritario que cada uno de nosotros deberíamos de tener, porque vivimos en zonas muy cambiantes. Y vivimos en una zona que tenemos muchas cosas que interpretar y no toda en la misma época, sino en diferentes épocas. Así que felicitarlos a usted y a la profe Cintia que generosamente pues, nos han colaborado en este tema. Yo creo que hoy para mí me va abriendo mucho más la mente de lo que lo tenía antes. Y voy aprendiendo cada día más. Muchas gracias y buenas tardes y noches que ya casi nos acerca, ¿verdad? Y Sí. darle lo mejor. No, agradecerles a ustedes, ¿verdad? Porque el hecho de sacar tiempo, ¿verdad? Sacar un ratito de tiempo para compartir, para ver esas ideas, ya estamos dejando de hacer otro montón de cosas más y ojalá que sea del mayor provecho posible, ¿verdad? Hay temas, a mí me encanta un montón de cosas de esa parte rural, yo soy de zona rural, ¿verdad? Creo que se me ve a kilómetros, pero hay muchos frutos, muchas cosas que uno cosechaba, ¿verdad? Que únicamente estaban en ciertas épocas del año, ¿verdad? Entonces a veces todo eso va quedando, se va perdiendo. Si ustedes están en sus comunidades, tienen acceso a, bueno, yo conocía como tucuicos y murtas y marquillas, un montón de cosas de esas, ¿verdad? Moras, que todos le decimos moras, hay como 10 tipos diferentes. Muchas cosas que a veces están ahí que lastimosamente a veces si no se rescatan de esta forma, con una propuesta, se pierde ese conocimiento que ustedes tienen. Entonces, no, muy contento, más bien ojalá que sea de provecho y ojalá ir armando como todos esos productos en cada uno de los casos de los diferentes recorridos para que sea de crecimiento. Me parece que Katia también había levantado la mano. Sí, señor. Ajá.
pienso que también qué importante es el involucrar a las comunidades para que tengan conocimiento de los proyectos turísticos de la zona, porque yo como turista, una vez que fui a la zona de Gavilán, porque yo iba buscando, ¿verdad?, algún atractivo que encontrarme por ahí. En ese momento desconocía del santuario, pero uno preguntaba, porque no había mucha señalización de lugares ni nada, y uno preguntaba a los pobladores y no sabían dar una dirección, desconocían, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es muy importante que los proyectos involucren a los pobladores en dar a conocer, en permitir ¿verdad?, que nosotros mismos conozcamos y así enriquecernos y poder recomendar también a otras personas que vienen al lugar, ¿verdad? Y poder saber decir, sí, en tal lugar hay de esto, pueden visitar, inclusive si vienen conocidos o familiares de otras provincias, ¿verdad? Porque no todo es turismo extranjero, ¿verdad? Entonces yo pienso que esa es una parte que todos los encargados de proyectos turísticos deben de tener esa iniciativa de que empiece por casa, el que los pobladores, ¿verdad?, del lugar conozcan y se den cuenta de qué es lo que está pasando en sus propias comunidades. Y ese reconocimiento de nuestros mismos recursos, de nuestra misma identidad, ¿verdad? Que no solo a nivel de la comunidad, sino yo saber, mire, es que aunque viva en Bijagua, sé que hay en Gavilán, o aunque viva en San Ramón, yo sé que hay en Bijagua, entonces también eso es un aprendizaje, el hecho de compartir el espacio, creo que también reconocernos a nosotros dentro de toda una región y dentro de todo un país, ¿verdad? Que estamos, si bien es cierto, en todo lo que es el territorio norte-norte, pero a veces desconocemos lo que hay a nuestro alrededor. Pues también el espacio nos permite eso. Muchas gracias. Y también, Felipe, la investigación, ¿verdad? Porque a veces en esa investigación, cuando lo empezamos a descubrir que habían cosas, tradiciones, ¿verdad? Y referentes a nuestra cultura que nos van identificando y también diferenciando del resto, ¿verdad? Tal vez, tal vez del resto de Upala en general, por algunas cosas pequeñas. Entonces también de eso podemos ir echando mano. Por eso es tan importante ir empezando a investigar, ¿verdad? Y también por eso este trabajo de investigación también puede ser mucho más interesante si ustedes se alían, ¿verdad? Si la pueden ir haciendo en conjunto para ir comparando lo que van encontrando, conversarlo y, ¿verdad? Y ir también apropiándose de esta información. Sí. Y por ahí don Gerardo levantó la mano también. Y tal vez algo importante, profe, ha sido, digamos que, bueno, la ruta norte-norte, este trabajo que se ha hecho de los 4 cantones, es parte de esa idea de hacer un encadenamiento ya no solo en una comunidad, sino en un territorio. Porque antes cada quien por separado andaba allá por la Cruz, su playa, y el otro allá por las aves de Caño Negro, el otro allá con la Catarata Celeste, o nosotros aquí con las cataratas de este lado. Pero ahora ya muchos se van involucrando dentro de un proceso donde podemos hablar de la ruta norte-norte. Y es un paraíso del norte, porque la verdad es que conjuntando todos los atractivos es una fortaleza muy grande, como lo decía la compañera ahí que escuché hablar antes, Katia, creo, que antes tal vez no había esa madurez de poder ir identificando todo lo que tenemos. Ahora cada día más bien las comunidades se van involucrando y se van participando, y creo que esto va creciendo y que va muy rápido realmente, a pesar de que nosotros llamamos que es una ruta desconocida, pero que cada día se va conociendo mejor. Entonces yo creo que es parte de todo el trabajo, del buen trabajo que se ha hecho de parte de CONARE, la UNED, todas las universidades, el trabajo hormiga de capacitarnos, de ir interpretando, de ir dando a paso, y que lo más importante es que este grupo que está hoy de 25, que sigan capacitándose en un otro montón más de capacitaciones, perdón por repetir la palabra, pero realmente esa es la idea, que muchos nos capacitemos y que lo llevemos hasta nuestras familias y a nuestra comunidad para crecer todos juntos.
Sí, muchas gracias, sí, don Gerardo, por todo ese esfuerzo que les decía, ¿verdad? Porque, ir y replicar ese mensaje y ese interés también, nosotros dependemos de ustedes, o sea, es una construcción, estamos para apoyarlos también sin la participación de ustedes no tendría sentido lo que hacemos tampoco. Bueno, entonces creo que estaríamos por acá. Cintia, me preguntaban si teníamos con formulario de asistencia o si lo hacemos con descargar la lista. ¿Cómo llevamos esa parte? Ya lo tenemos resuelta la asistencia, ya están registradas porque la hicimos por medio del Zoom. Nada más tengo 2 personas que necesito, por favor, ayuda porque no las identifico en la lista. Vamos a ver, Katia Salazar. Katia, ¿estás por ahí? ¿Que nos ayudes? Katia Salazar. Katia, Katia nos acaba de poner muchas gracias. No sé si... Problema con el audio. Eso fue lo que había visto yo que había puesto en un mensaje. Ajá, Katia, ¿vos sos de qué comunidad? Katia, hagamos una cosa. ¿De qué comunidad sos vos? Y tal vez por mensaje, si no, Katia, que nos indique de qué comunidad. Estamos, vean, les voy a poner aquí. Porfa, aquí les estoy tirando mi número de teléfono. Vieja dice Katia, ahora vivo en Río Naranjo. Muy bien, Katia, porfa, comuníquese aquí conmigo a al número de teléfono que le acabo de poner. Y Marjorie es la otra persona que no identifico. Entonces, gracias a usted, Katia. Marjorie, porfa, mándeme un mensaje a mi teléfono para ubicarla en listas. Nada más, ya tenemos la asistencia registrada. Nada más, porfa, no se nos vayan, enciendan por favor sus cámaras para hacer la foto del registro que siempre hacemos, ¿verdad? Entonces, eso, don Jera. Vamos a ver. Cerrar, Marjorie, perfecto. Vamos a ver si tal vez ahora que enciende la cámara ubico a Marjorie. Ay, qué montón que estamos, qué bonito. De Carol y José. Vamos a ver. Ahí se nos siguen encendiendo cámaras. Vamos a dar un momentito para... Vamos a Cintia, ver. usted la toma. Sí, vamos a poner aquí en participantes. Vamos a ver. Ahora sí, la sonrisa. Mayrita, ay, que no se me ve. 1, 2 y 3. Vamos a ver, nada más para confirmar cómo queda. Sí, perfecto. Listo, estamos listos con la foto. Bueno, agradecerles de verdad por el espacio hoy, por acompañarnos. Recuerden que pueden contactarnos si tienen dudas. Tenemos un espacio, un chat, ¿verdad? Ahí es para, tratemos de conversar temas que sean afines de este taller, ¿verdad? De aprovechar estos espacios. Quedamos a disposición de ustedes. Cualquier duda que tengan, por favor, contáctenos. Y muchísimas gracias por participar de esta sesión. Por ahí Katia parece que tiene la mano levantada. No sé si tenía alguna observación final. Creo que no. Para reportarse. Ok. Muy bien, entonces sí, Yuri y Katia se reportan porfa directo por mensaje de texto al celular. Está bien. Sí, también de mi parte, muchísimas gracias y ahí nos veremos en las próximas semanas y que pasen muy buena noche. Ahí, pura vida. Buenas noches, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches, muy amable, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Hasta luego.